Voy a cosechar unos frutos del arazá rojo, los voy a llevar a la cocina y voy a hacer un delicioso helado de palito de agua sabor arazá rojo. Me encanta hacer recetas con frutas nativas, ya que es una linda manera de difundirlas. Hoy le tocó el turno al arazá rojo o guayaba fresa, cuyo nombre científico es Psidium cattleyanum variedad Sabin, y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Hace un tiempo hice por primera vez un helado de palito de agua. En esa ocasión también fue con una fruta nativa, la guayaba serrana o guayabo del país. Les voy a dejar ese videito al finalizar este. Bueno, ahora les voy a mostrar los ingredientes para hacer este rico heladito. Les cuento que el arazá rojo o guayaba fresa, lo único que hice es retirarle las semillas. Dejé la pulpa y la piel. Necesitamos una compotera o el equivalente de 250 centímetros cúbicos. Por acá tenemos gelatina sin sabor. Necesitamos una cucharada. Por acá tenemos azúcar, que puede ser a gusto. Yo le voy a poner 3 cucharadas en esta ocasión. Y por acá tenemos un vasito pequeño de agua. Ahora vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es procesar el arazá rojo y reservamos. Por otro lado, lo que vamos a hacer es agregar el azúcar en una compotera y el agua para diluir el azúcar. Esto ahora lo vamos a dejar reservado y continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar 4 cucharadas de agua en un jarrito. Acá vamos a agregar la gelatina sin sabor y esto lo vamos a llevar a la cocina. Ahora les muestro. Bueno, en la cocina vamos a calentar la gelatina con el agua, así despacito, y vamos a ir mezclando hasta que se diluya la gelatina. Miren, así. Apenas le vamos a dar un poquito de calor, que se diluya bien la gelatina con el agua, que se mezcle bien, y luego retiramos del fuego. Listo, miren, ahí ya está bien diluida la gelatina. Ahora retiramos y continuamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes que habíamos reservado. La pulpa de arazá rojo, el azúcar diluido con el agua y la gelatina. Mezclamos todo y continuamos. Bueno, listo, ya tenemos la mezcla realizada. Miren qué lindo que quedó el color. Ahora con la ayuda de un recipiente con pico vertedor voy a echar la mezcla en un molde de helados de palito. Bueno, listo, miren lo que quedó esto. Estoy ansioso por probarlo, pero aún no me puedo poner ansioso. Esto lo debo llevar al freezer, dejarlo algunas horas que se solidifique bien y luego sí voy a pasar a probarlo. Bueno, miren lo que tenemos acá. Un helado de palito de agua de arazá rojo o guayaba fresa. Un verdadero lujito. Voy a dar vuelta a la cámara y a probarlo. Bueno, voy a pasar a probar este heladito de palito de agua de arazá rojo o guayaba fresa. Estoy ansioso, así que no voy a dar más vueltas, voy a pasar a probarlo y les cuento. Mmm. Mmm. Qué placer. Qué delicia. Dios mío. Mmm. Lo muerdo porque está increíble. Mmm. Qué delicioso. Mmm. Qué maravilla. Me hace acordar a otra fruta que probé hace poco y que tiene mucha fama. La está empezando a conocer mucha gente. El azaí. Me hace acordar del azaí en esta presentación, en esta forma, el arazá rojo. ¿No? Mirá qué increíble. Lo he probado de diferentes formas, pero esta forma me hace acordar a otra fruta. Increíble, ¿eh? Mm, mm. Ahora puedo compararlo con el azaí. En esta presentación se parece bastante, así con agua. Yo lo había probado en forma de helado, pero con crema. Tenemos en el canal varios heladitos, algunos combinados con otros frutos rojos y otros con el arazá o guayaba fresa solo, pero con crema, el helado de crema.
De esta forma se parece bastante al açaí, increíble, ¿eh? Estoy asombrado. Mm. Me sirve para compararlo para la gente que conoce el açaí, que tiene bastante fama, y así me sirve para compararlo con ese fruto. Mm. Delicioso. Si yo tengo que describir el arazá rojo o guayaba fresa, ya en ese nombre, guayaba fresa, indica un poco el sabor. Es una guayaba mezclada con frutilla, pero la parte que tiene como el sabor de frutilla es más dulce que la frutilla, naturalmente. Acá tiene azúcar además. Esa es la descripción del sabor. Para el que no conoce el azaí ni el arazá rojo, esto podría ser un helado de una mezcla entre frutilla y guayaba. O fresa y guayaba, como le dicen a la frutilla en otros países. Fresa. Muy bueno, delicioso. ¿Eh? No puedo parar. Mm. Otra cosa importante que me gusta, esta presentación de helado, porque a los chicos les encanta. No hay chico que se resista al helado así, en paleta, en palito. Paleta le dicen en otros países. El helado de palito no hay chico que se resista. Entonces uno le puede hacer cualquier tipo de helado, mientras sea dulce, que lo van a comer. Le puede mezclar verdura. Los helados que nosotros hacemos en el canal vieron que tienen todo tipo de frutos, hortalizas, de todo, pimientos. Uno puede hacer, inclusive combinar sabores de frutas con verduras. Y a los chicos eh, se les puede meter las verduras que de otra forma es imposible. Y un helado, ¿quién se resiste a un helado? Y el de palito o de paleta, los chicos no se pueden resistir. Así que es una buena forma de darles a comer otras cositas. Bueno, espero les haya gustado este videito. Yo voy a parar el video porque voy a seguir. Voy a seguir con otro helado también. Tengo más palitos. Increíble el sabor. Lo recomiendo. Esto lo debe probar cualquiera y se enamora, se enloquece y se asombra a su vez de que estos frutales no sean tan conocidos. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito así para arriba que se me encanta. Suscríbanse al canal, avisen a toda la gente que quieran. Todo tipo de difusión es bienvenida. Con estos videos puede hacer el mundo lo que quiera, son libres de derechos, no hay nada de problema, lo pueden compartir en las redes sociales sin pedir permiso, en otros canales, no hay problema, pueden cortar parte del video, no hay drama. Bueno, eso un día voy a hablar sobre ese tema de los derechos de copia y todo eso, que me gusta que todo sea libre. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chau.